Dios les bendiga a todos. Nuevamente, ahora con otra sección o continuando con lo que hemos hablado acerca del pecado imperdonable de Marcos. Ahora nos encontramos, obviamente, Marcos. Hermano Donaldo, si puede poner el texto que tenemos ahí de Marcos. No, 3:22 está, exacto, al 30. Marcos capítulo 3, verso 22 al 30. Para recordar lo que estamos hablando y lo que habíamos quedado en ello, quiero darle mención nuevamente a ese texto bíblico para que usted tenga la noción de la continuación de lo que nosotros estuvimos hablando la última ocasión. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Luego dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Pero habíamos quedado acerca de que el pecado imperdonable de hoy. Hemos visto que esta sección se trataba con Jesús enfrente de él. Cuando estaba haciendo los milagros, le decían que estaba aliado con Belcebú, con el príncipe de los demonios. Ahora bien, lo que es en sí este pecado, el pecado imperdonable, pero lo que concierne a nosotros, no en referencia a lo que Jesús estaba tratando con los escribas y fariseos, sino de otro tipo de pecado que nosotros hacemos como cristianos. Yo quisiera siempre hacer conciencia de esto y voy a tratar de alcanzar a hacer todo lo que tenemos para esta sección y hacerle memoria de lo que estábamos hablando, de lo que es este pecado, que hay un pecado que dice que nosotros crucificamos de nuevo a nuestro Señor. En Hebreos capítulo 6, versículos del 4 hasta el 6, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cuando la persona se bautiza para el perdón de los pecados, se hace cristiano y aquella persona blasfema contra Dios, es decir, peca deliberadamente y voluntariamente contra Dios, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, como que hayan tenido una luna de miel espiritual con nuestro Dios y gozaron del perdón que Dios les había dado, pero volvieron al mundo a hacer cosas del mundo y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando la persona se bautiza, recibe, dice el verso 5, el siguiente versículo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, nos gustaba, nos regocijábamos a escuchar acerca de lo que Dios tiene para nosotros y los poderes del siglo venidero. Ya voy a explicar todo esto. Dice el versículo 6, dice, y recayeron, volvieron al pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Y es por eso que cuando las personas se hacen cristianas y después vuelven a revolcarse como el puerco en el lodo o como el perro que vuelve a comer su vómito y vuelve otra vez, dice que ahora da un mal testimonio de la iglesia, da un mal testimonio para Cristo, habiendo dicho que era cristiano y se vuelve a revolcar como los puercos en el lodo. Es lo que dice el apóstol Pedro, por eso lo estoy mencionando. Esto es estas personas que se van y que se retiran y que la iglesia no es importante, Dios no es importante, y etcétera, etcétera. Dice que crucifican de nuevo al Hijo de Dios. Este pasaje enseña claramente la posibilidad entonces de caer de la gracia de Dios de tal manera que se pierda esa persona, que es imposible que sean otra vez renovados cuando definitivamente la persona piensa, no, ¿para qué volver con sus hermanos hipócritas? Que el que predica y los hermanos que están al frente son unos hipócritas, etcétera, etcétera. Los comentaristas calvinistas habíamos hablado la vez pasada que para evitar la fuerza de este pasaje contra la falsa doctrina, la perseverancia de los santos o la imposibilidad de la apostasía, que una vez la persona es salva y es salva para siempre,
afirman que este pasaje se refiere no a cristianos verdaderos, sino solamente a aquellos que lo hicieron verbalmente, pero no de corazón. Bueno, el autor de la epístola aquí describe que había sido un cristiano, en el más amplio sentido de la palabra cristiano, porque dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29, mire lo que dice Hebreos 10, 29, la palabra que me llama la atención allí es que fue santificado aquella persona que se entregó al cristianismo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual, ¿quién? Fue santificada la persona e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar quiere decir ofender. Ahora bien, dice el texto nuevamente a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Mire lo que dice el versículo al inicio. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué? Así que debemos de suplicar la ayuda de Dios para ir adelante a la perfección, para ir adelante a la madurez del conocimiento, para estar consciente de que cuando nosotros pecamos, que nos duele en nuestro corazón, que estamos ahora contradiciendo a Dios de lo que nosotros tuvimos un gusto de la palabra de Dios, y cuando hacemos las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, que nos duele en nuestro corazón, que estamos blasfemando contra Dios en ese sentido, porque dijimos de que nos gustó el bien de Dios, pero a la vez hacemos el pecado dándole a demostrar a Dios que no era suficiente entonces su palabra. Por eso dice que fueron una vez iluminados. Quiere decir que yo soy pecador y necesito ser bautizado para el perdón de los pecados. Por eso la expresión esta significa tener conocimiento de la verdad y obviamente andar en ella. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice. Sí, recibieron el Espíritu Santo. El cristiano participa entonces de la dirección del Espíritu Santo cuando nosotros, obviamente, pecamos y nos dice, es lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás diciendo, eso está mal. Nosotros sabemos conscientemente de que esto está mal, pero las personas cuando tienen apagado ya al Espíritu Santo, que lo tienen apagado, como dice el libro de los Efesios, estas personas ya no piensan en eso, ya tienen una conciencia lapsa, es decir, ya no sienten que pecan. Si no se reúnen, no sienten que pecan. Piensan que ya no es pecado porque ya están acostumbrados y habituados a estar alejados de Dios. Qué tristeza. Gustaron de la buena palabra de Dios, dice el texto. Los referidos en este pasaje quiere decir que habían experimentado, habían gustado la excelencia de la verdad de Dios, pero una vez el pecado les gana, van otra vez a revolcarse como el puerco. Cuando nosotros somos cristianos, pensemos, soy un puerco cuando me revuelco nuevamente en el pecado. Soy un puerco, soy un perro que vomito y me vuelvo a comer lo vomitado. Es una cosa muy asquerosa, pero Pedro lo está diciendo de los cristianos. Por eso dice que y gustaron de los poderes del siglo venidero. Se hace referencia a las obras poderosas y milagrosas realizadas por el Espíritu Santo en la introducción y la confirmación del Evangelio en esta última dispensación cristiana. Es decir, en el sentido que cuando se vino el Evangelio, obviamente se dio a conocer a través de milagros y todo para que la gente aún creyera más y confirmara que era lo que Dios estaba realizando en el ministerio de Jesús. Se llama siglo venidero porque se expresa así a los judíos al referirse a la dispensación del Mesías cuando vino a la tierra. El verbo empleado en este versículo está en tiempo llamado pretérito, es decir, aquello que pertenece al pasado. Y obviamente que así está escrito en el texto, pero lo que me da tristeza es cuando el escritor dice que recayeron. Estaban caídos cuando no eran cristianos, se hicieron cristianos, gustaron del don celestial, gustaron de la palabra de Dios, fueron partícipes del Espíritu Santo, pero como el perro que vuelve a su vómito y la alpuerca vuelve al lodo a revolcarse otra vez después de estar lavada, recaen. Piense en todos los que han recaído. A veces cuando nosotros les decimos, hermanos, ya tenemos tiempo de no ver en la reunión. No, ahorita que hasta éramos bien amigos acá y una vez que se retiran, lo tratan a uno como que fuera enemigo. Y comíamos juntos, nos reíamos juntos, ¿verdad? Pasábamos momentos bien agradables, pero de repente el diablo le ganó. Está también en tiempo pretérito aquí. No es cuestión de que si caen algunos, sino que recayeron. Algunos ya lo hicieron. En 1 Corintios capítulo 10, verso 12, 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice el texto, así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Debemos de cuidarnos entonces. Por eso mismo, el estado de apostasía completa hace imposible que estos sean renovados otra vez para arrepentimiento. Ahora les espera el castigo eterno, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 27. Por eso no va a haber otro sacrificio de pecados. No se va a ir a crucificar Jesucristo nuevamente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En esto consiste la imposibilidad del caso, hermano. Estos no solamente dejan la fe en Cristo, sino también ahora se oponen fuertemente a Él. Cuando usted le habla acerca de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? La persona son renuentes, no quieren escuchar nada más de la iglesia, la reunión, la palabra de Dios, estudiar la Biblia, estar orando, el cantar juntos, ya no quieren saber nada más. Le dan la espalda a Dios y el que se hace amigo del mundo, que dice la Escritura, se constituye enemigo de Dios. Son enemigos de Dios, hermano. Desafortunadamente. Por eso este pasaje de Efesios capítulo 6, versos 4 al 6, no trata del caso de un hermano tomado como alguna falta, como habla de Gálatas capítulo 6, verso 1, o de alguno que niega a Cristo por medio de la persecución en aquellos tiempos, sino de cristianos que apostataron, es decir, se desviaron a tal grado que no solamente se apartan de Cristo, sino que se oponen a Él fuertemente y rechazan por completo el único sacrificio de los pecados que ha sido para ellos. Ellos no tienen remedio. Son apóstatas acabados, como podemos decirlo de otra manera, tal como lo describe aquí el texto. Sí es posible que el cristiano caiga de la gracia, hermano. Las falsas doctrinas del calvinismo que se inventaron en la Edad Media dicen que no, pero la palabra de Dios dice que sí. Yo le creo a la Escritura, porque se malinterpretan algunos pasajes olvidando el contexto donde sacan los versículos bíblicos. De otra manera, de nada sirve esta fuerte advertencia en este pasaje y otros muchos más que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento para que el cristiano mire que si está firme que no vaya a caer. Es por eso que hay un pecado por el cual no queda más sacrificios por los pecados, dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 hasta el 31. Este pecado es uno de los que no hay esperanza del perdón cuando la persona definitivamente le vuelve a dar o le da las espaldas a Dios, como dice el texto, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y dice el versículo siguiente, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. No hay remedio para él, tiene que morir en la ley. Pero dice, cuánto mayor, ¿verdad? Castigo pensáis, hablando de los cristianos, que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia y ofende al Espíritu de gracia de Dios. Por eso mismo no se trata en este pasaje de algún pecado de ignorancia o de omisión o de debilidad. Las versiones hispanoamericana y moderna dicen si pecamos. Así que el tiempo presente en el griego aquí indica una acción continua y no solo un simple acto de una persona que de vez en cuando, no, una acción continua. Yo me fijé, no puedo mencionar nombres de cristianos de la iglesia. Me fijé con nombre y apellido de las personas que estuvieron escuchando la semana pasada y faltaron el domingo. Como que les entró por aquí y les salió por aquí lo que la Biblia o la palabra de Dios dice al respecto. Literalmente el texto griego dice, si seguimos pecando voluntariamente. Sí, indica pues una condición espiritual, la cual va descrita en el versículo 29. El pecado de este contexto es el apostatar de la fe, volver para ellos, cuando fue escrito, volver al judaísmo, que era la tendencia que ellos tenían de volver a la ley del Antiguo Testamento, porque hebreo fue escrito casi generalmente para judíos. Por eso dice voluntariamente. El abandonar su profesión de fe en el sacrificio de Cristo, ya no quedaría entonces más sacrificio que les quitara su pecado. Ya no. Como fue el que, bueno, no quiero decir ese ejemplo que puse la semana pasada. Ahora bien, ¿cómo lo cometemos nosotros? Esto es lo que está descrito. Ahora, ¿cómo lo cometemos nosotros? Bueno, note con cuidado que es un pecado corriente, una condición de rebelión contra Dios, cometido abiertamente. Por eso dice Hebreos 6:6,
y recayeron, dice el texto, y recayeron. Recayeron. También está en el tiempo pretérito, es decir, que significa en tiempo pasado o lo que ha pasado en esa persona que recayó del cristianismo. No es cuestión de que si caen algunos, sino que recayeron. Algunos ya lo hicieron. Dice el capítulo 10 de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 nuevamente. Dice Primera de Corintios 10, 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora bien, el estado de apostasía completa hace imposible que estos sean renovados otra vez para arrepentimiento. Ahora les espera un castigo eterno, como decíamos anteriormente, que no va a haber otro sacrificio de pecados nuevamente para que sean restaurados, sino que le dan definitivamente la espalda a Dios, ya no sienten necesidad en su vida espiritual de buscar las cosas de Dios. En esto consiste la imposibilidad del caso, cuando la persona tiene una conducta que ya no siente que pecó. Viene el domingo y no siente que pecó. Aquí es un problema serio ya. La persona está apagada, por decirlo así. Esto no solamente dejan la fe en Cristo, sino que también ahora se oponen fuertemente a Él. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12? 2 de Tesalonicenses 11 dice, 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso, es decir, permite, como están afuera, es decir, como si usted le dice a un niño, por ejemplo, métete aquí a la casa porque afuera hay mucho frío, ¿verdad? Afuera. Entonces el niño, no, yo quiero estar jugando afuera, te vas a enfermar. No, y se va el niño para afuera. Entonces el ambiente en el que está, obviamente, el niño por el tiempo puede enfermarse, obviamente, si es que empieza a nevar, etcétera, está muy helado, el niño va fuera y ¿qué es lo que pasa? Por el tiempo mismo, el niño se va a enfermar y entra a la casa, verá, tosiendo, con gripe y todo, verá, ¿por qué? Porque fue afuera, no hizo caso y quiso entrar, pero en este caso el niño quiso entrar, obviamente. Pero los cristianos que obviamente que se van de la reunión de la iglesia, la adoración, el orar, el estudiar la palabra de Dios, el convivir juntos, tomar la cena del Señor, etcétera, etcétera, ya no sienten nada del tiempo de afuera, porque ya les ganó, ya están enfermos espiritualmente. Esto no solamente dejan la fe en Cristo, sino también que ahora se oponen, como digo, fuertemente. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, permite que las cosas les sucedan por estar fuera, para que crean la mentira. Y luego dice el versículo 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y usted sabe que esto es injusticia en contra de Dios por causa del pecado, como aquellos que predican una falsa doctrina. Es lo que está hablando Pablo en el contexto. Los participantes aquellos que crucificaron y vituperándole otra vez indica una acción continua en el texto. Es decir, que las personas todos los días llegan de lunes a domingo haciendo lo mismo, ya no acordándose de Dios, vituperan, contradicen, blasfeman contra Dios, ya no les importa, no sienten nada en su corazón. Por esto mismo, no trata el caso de un hermano, como decíamos, que por alguna falta pequeña, sino de alguien que sí ya está definitivamente en contra de Dios. Ellos no tienen remedio. Por eso decía anteriormente que son apóstatas acabados, por decirlo así. Por eso cuando dice el texto en Hebreos 10:27, que deliberadamente seguimos pecando voluntariamente, el uso de nosotros aquí no identifica al escritor con la horrenda posibilidad que señala, obviamente, sino que se refiere a la esfera de la profesión cristiana de quienes, como antes detallamos, habían recibido el conocimiento de la verdad de Dios para su vida. No se trata tampoco de la caída en el pecado por inadvertencia o por el descuido del creyente. Por otra parte, fiel, pues amplía aquí el escritor una provisión que señala en el tal caso. Mire un ejemplo de esto. En Primera de Juan, capítulo 1, específicamente en el versículo 5, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, practicamos el pecado continuamente como algo habitual, mentimos y no practicamos la verdad.
Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y otras escrituras más hablan de lo mismo. Por eso mismo recordemos que siempre las circunstancias históricas y que algunos sugerían a los hebreos que se librasen de la persecución por medio de un retorno al judaísmo, esto es lo que hacían. Miren, si nosotros nos hacemos otra vez judíos como antes, ya no nos van a perseguir, ya no vamos a perder la familia, ya no vamos a tener problemas. Si quieren, mejor vamos al judaísmo. Al fin y al cabo, vamos a alabar a Dios y vamos a creer en Dios. Esto es lo que estaba pasando en ese tiempo. Por eso mismo, una condición espiritual en la que uno está haciendo cosas graves, el crimen de la apostasía deliberada se describe en Hebreos capítulo 10, versículo 29, por tres frases que se hallan estrechamente relacionadas entre sí. Dice, ¿cuánto mayor castigo? Pregunta. ¿Cuánto mayor castigo? Si aquellos morían irremisiblemente, que no había nada que podían hacer, tenían que morir a pedradas en el tiempo de la ley, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera frente al Espíritu de gracia? Ahora bien, el apóstata primero ha pisoteado al Hijo de Dios. Es lo que dice el texto, ¿verdad? El que se desvía de la fe, debajo de sus pies. O sea, conociendo por la iluminación que recibió en común con sus compañeros cristianos y los que estaban o los que predicaban, todo el valor de la preciosa persona, Dios hombre, lo despreció por un acto voluntario que es un insulto tanto al Hijo mediador como al Padre quien le envió. Cuando la persona se va, se retira, lo que hace es principalmente, como decía la vez pasada, solo las cucarachas están debajo de nuestros pies. Cuando miramos una, la queremos matar inmediatamente. Entonces la persona que no le toma la importancia ni valoriza en sí lo que es la identidad espiritual de nuestro Señor, cuando tomamos la cena del Señor, los domingos especialmente porque es el día del Señor, y nosotros nos quedamos tranquilitos en casa, andamos haciendo otras cosas, etcétera, y luego decimos que no tuvimos tiempo, entre comillas, que no tuvimos tiempo, le estamos restando importancia al pan, al jugo con el cual representamos al cuerpo. No, él la voy a hacer el otro domingo, y el otro domingo le volvió a hacer lo mismo. Él lo voy a hacer el otro domingo, y así se va retirando, como que agarró a Dios y a Cristo como una cucaracha y la puso debajo de sus pies. Es una blasfemia lo que nosotros hacemos, los seres humanos. Por eso mismo, en segundo lugar, al hacer eso tuvo como cosa común o inmunda la preciosa sangre de Cristo que selló el pacto como si no tuviera más valor que los animales sacrificados continuamente bajo el Antiguo Testamento. Ni se compara la sangre de Cristo con los corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento, porque es más valiosa la sangre del pacto del Hijo de Dios, porque era Dios mismo hecho humano, y la persona que deja de hacer eso y no le toma importancia a la cena es lo mismo que está haciendo, menospreciando a Dios, blasfemando contra Dios cada vez que se queda en casa el primer día de la semana. La declaración acerca del tal en la cual la sangre que fue sacrificada ofrece las mismas dificultades de interpretación que hemos notado en el capítulo 6. Pues aparece indicar un estado de regeneración, pero por las mismas consideraciones que allí se adelantaron, hemos de comprender que el sujeto sea en el lugar del poder aprovechar el apartamiento que concede la sangre que se derramó a favor de todos los que ahora nos llamamos cristianos y que hacía profesión de haberlo hecho. Pero como luego continúa deliberadamente en el pecado máximo de apostasía, queda entonces demostrado que no había obra vital en su corazón que comprendiera los privilegios de su posición, porque está claro que nosotros como cristianos vamos a hacer este mandamiento hasta que el Señor venga. ¿No dice así la Escritura? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante.
Por eso la tercera frase que declara la apostasía, de acuerdo a la declaración que el libro de los Hebreos, es que ha hecho afrenta al Espíritu de gracia, dice el texto que acabamos de leer. Significa, cuando las personas hacen eso, que se llaman cristianas y que ya están en sus casas y que ya no vienen con nosotros, ¿saben lo que están haciendo? Por lo que dice el texto, insultan, desprecian o tratan con arrogancia el regalo de la salvación de Dios. Todos los cristianos que no piensan, los cristianos que no están con nosotros, insultan, desprecian y tratan con arrogancia el regalo de la salvación que Dios les dio. Rechazando conscientemente el sacrificio de Jesús implica persistir en el pecado tras conocer la verdad, menospreciando la obra del Espíritu Santo. Es lo que hace el cristiano retirado. En las palabras del Evangelio, que cuando habla efemado contra el Espíritu Santo, por resistir sus poderosos impulsos cuando iluminaba su inteligencia en cuanto a la verdad de la persona y obra de Cristo, tal es el pecado que no puede ser perdonado, obviamente, cuando estábamos hablando de los judíos, ¿verdad? Porque encierra en sí la resistencia consciente y rebelde contra los medios de salvación que Dios ha provisto, cuando Jesucristo, para dar a conocer el ministerio de Dios, tenía que dar a conocer las obras como el Mesías que se había profetizado que iba a hacer señales, y las personas se opusieron a no aceptarlo. Casi es la misma condición de un cristiano que ya blasfema, que ya resiste, que ya menosprecia las cosas de Dios y se retira de la iglesia. Desafortunadamente, cuando yo veo cristianos, me los encuentro, he encontrado muchos, ¿verdad? Yo pienso en todo esto, cuando los veo me da tristeza, porque cuando les quiero decir algo, me contestan bien groseramente. Yo sé que si usted es celoso de la palabra de Dios, le van a contestar igual. Si a mí me han tratado mal, ¿qué no harán con las ramas? Dice el Señor, ¿verdad? Así que, por eso mismo es cuando como que se rechazaran a Cristo, hermano. Cuando usted quiere hacer el bien con las personas que estuvieron con nosotros, pero se van a las críticas, se van a las murmuraciones, etcétera, de toda la hermandad o del que predique, etcétera. Que eso es muy común de la persona que está ya en el pecado. Nuestro criterio espiritual ha de asentir el juicio que Dios aplica a los menospreciadores, por decirlo así, que no quisieron recibir la maravillosa obra que Dios obró en medio de ellos. Vamos a leer un texto más. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 40 y 41. Hebreos capítulo 13, versículos 40 y 41. El texto dice claramente así. Hebreos capítulo 13, versículos 40 y 41, dice el texto así, ¿no? No hay, ¿Dijo 13 o 3? perdón, Hechos capítulo 13, versículos 40 al 41, perdón. Hechos capítulo 13, versículos 40 al 41, está viendo Hebreos. Hechos, como empieza con H, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículos 40 al 41, dice, mira pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Así ha pasado con muchas personas. Menosprecian lo que Dios tiene para ellos y ha tenido para ellos. Es por eso que dice el escritor, pisoteando al Hijo de Dios. Y este desprecio hace que el creyente rechazar o despreciar el sacrificio de Cristo después de haberlo recibido y se retira, no importándole las cosas sagradas, es como dice el texto, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Imagínense que cuando un cristiano hace eso, después de ser cristiano, y falta, y falta, y falta, y falta los domingos. Desafortunadamente, aquí en la congregación, el 99% son constantes. Afortunadamente, desafortunadamente el 1% no son constantes. El 1% son poquitos, 2 que 3 allí, ¿verdad? Faltan y no sienten nada faltar, hermano. No, no. Imagínense tener por inmunda la sangre del pacto, como que no es importante. Como consecuencia, insulta al Espíritu de gracia, dice el texto.
Por eso dice en el contexto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque eso viene del contexto, ¿verdad? Sabiendo que en el día del Señor se hace el recordatorio de la sangre de Cristo y su cuerpo y su resurrección cada primer día de la semana, que es domingo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Faltar a una reunión por negligencia, sin importar ese acto sagrado, es como pisotear a nuestro Señor. Es como tenerlo por inmundo, no es importante, etc. ¿Quién quiere tener debajo de sus pies al Señor? Pregunto. ¿Quién quiere tener debajo de sus pies al Señor Jesucristo? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pues eso es lo que hacen los que se han retirado, ¿no? Es lo que están haciendo, ¿no? Pero porque van a tener mayor castigo, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Pero evidentemente la verdadera causa de tan funesta costumbre en aquel entonces y hoy es la frialdad del corazón, pues si hay hermanos que hayan difícil gozarse en la presencia del Señor, tampoco les agradará la compañía de los hermanos, hermano. Sí, hermano. Desafortunadamente es lo que pasa, ¿no? Yo digo una cosa, si todos los cristianos nos pusiéramos a estudiar esto y entenderlo como Dios nos los ha presentado para ser fieles, la congregación estuviera llena, ¿no? Sí, hermano. Como le decía la vez pasada, he bautizado más de 180 personas. Aquí estuviera lleno, hermanos. Claro, como decía, unos se han ido para sus países, otros se han movido de ciudad por causa de trabajo y otros se han ido al mundo, ¿verdad? Una condición espiritual que se abandona sin examinar tiene graves consecuencias, hermano. Y resumiéndolo, yo podría decir, es una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, a los que se vuelven contrarios al Señor. Todos los retirados, por su conducta, ¿verdad? Que tienen, como el puerco y como el perro, que dice el apóstol Pedro, ahora ellos recibirán una expectación de juicio por haber abandonado al Señor. Hay un hervor de fuego, dice Hebreos 10:27. Estoy hablando en Hebreos capítulo 10, versículo 27. Hay un castigo que mata espiritualmente. Usted sabe lo que dice, es mayor castigo que aquel que había en el Antiguo Testamento. Venganza y juicio por parte del Señor por aquel pueblo desobediente, hermanos. Sí, es lo que trata el capítulo 10, todos los versículos del libro de los Hebreos. Es cualquier pecado del que rehusamos su conocimiento, de arrepentirnos, despreciamos entonces muchas oportunidades, especialmente para aquella persona que no hace conciencia de su vida espiritual y que no le importa y vive así. Es que no tuve tiempo. Dios santo. Muchos se preocupan sobre la blasfemia del Espíritu Santo, un pecado ciertamente serio, pero probablemente no pueda ser repetido hoy, obviamente, como en la condición que estuvo Jesús en ese momento, pues en aquella ocasión fue directamente con Jesús, personalmente lo tenían enfrente, hermano. Si uno se preocupa sobre él, ciertamente no es culpable de él, ¿verdad? En el sentido como lo hicieron los judíos. Las personas deben de estar más preocupadas sobre cualquier otro pecado que nos lleva a nosotros a retirarnos de la iglesia, que se comete, como dice el escritor, voluntariamente porque yo quise hacerlo. Todas las personas que no están con nosotros, que desafortunadamente estuvieron cantando con nosotros, dirigiendo cena o dirigiendo oraciones, o hermanas que fueron muy activas dentro de la iglesia, desafortunadamente, voluntariamente se retiraron por causa de las cosas materiales, hermano. Tengo mucho trabajo. Yo no puedo, ¿no? Y siempre los veo pobres, hermano. Yo no los veo que vivan allá en, ¿cómo se llama? Allá en Santa Bárbara. ¿Cómo se llama, hermano? La ciudad los lugares caros de allí. Montecito, exacto. Donde los terrenos valen 3 millones. Terrenos, no estoy hablando de la casa. Terrenos. Ahora imagínense las casas en Montecito. ¿Verdad? Son terrenos carísimos donde solo los millonarios viven. Siempre los veo pobres, hermano. Siempre, ¿verdad? Son excusas por causa del pecado. Por eso es que dice el texto que voluntariamente rehúsan abandonar esa situación. Ya sea que alguien esté obedeciendo el Evangelio de Cristo por primera ocasión o que le ha gustado el don celestial, como dice Hebreos capítulo 6, verso 4, y ha recibido el conocimiento de la verdad, como dice Hebreos capítulo 10, verso 26,
todos los pecados son imperdonables a menos, escuche bien, todos los pecados, escuchen los hermanos de Facebook, todos los pecados son imperdonables a menos que la persona no se arrepienta, ¿cierto o no? ¿Verdad? Dios no va a llevar al cielo a las personas que no se han arrepentido, hermano. No, las que no se arrepintieron, y si Cristo viene, se van a quedar en el infierno por toda la eternidad, sin esperanza, hermano. Por eso, estaremos dispuestos de permitir que la benignidad de Dios nos guíe entonces al arrepentimiento para los que no somos cristianos. Mire lo que dice último versículo, Romanos capítulo 2, versículos del 4 hasta el 5. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, porque te ha dado vida hasta la edad que tiene la persona para darle oportunidad para que se arrepienta, pero ver un momento en que esa longanimidad, que es como cuando usted, para ponerle un ejemplo, usted te agarra un hule, lo estira, lo estira, lo estira, lo estira, pero hay un momento en que ¡tas! Se va a romper. A eso se llama longanimidad. Que Dios le dé el día de ayer, le dio este día, le va a dar mañana, si es que fuera así, si no ya se va a reventar, ¿verdad? Se le puede dar el otro mes, pero no, quizás el otro año no. Entonces la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios, va a haber un momento en que ya te di demasiado. Señor, pero fíjate que yo quería obedecerte porque me gusta tu palabra. Sí, porque no lo obedeciste. Ya después de muerto. Señor, pero permíteme entrar. Que te di tiempo, te di 200 sermones que escucharas. Mi paciencia fue basta para contigo, pero hay un momento en que ya, hasta aquí nomás llegaste. Por eso dice el texto, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía el arrepentimiento, te da la oportunidad de que te arrepientas, y le dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo por tu misma culpa la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque la dureza del corazón de la persona no permite que el Espíritu Santo pueda entrar, sino que el diablo lo tenga posesionado y el Espíritu Santo no puede entrar. Es lo que pasa con el pecador, es lo que hace. No, pero yo prefiero vivir con Satanás. ¿Verdad que sería ridículo eso? Y la benignidad de Dios tiene los brazos abiertos para toda persona. Este es el caso, hermano, que nosotros nos enfrentamos día a día con todas las personas que están sin Cristo, ¿verdad? Esto es lo que debíamos de nosotros de analizar para ser cristianos. La oportunidad es siempre todos los días. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a toda persona. Hermano, pero fíjese que yo ya me bañé. ¿Qué importa? Aquí nosotros hablamos del pecado. Pero ¿y la ropa? Hay ropa para bautizar. ¿Y cómo me voy a secar? Tenemos como 30 toallas. ¿Cuántas vas a ocupar? ¿Una o dos? ¿Verdad? Pero aquí está el agua, etcétera. Nosotros podemos decir todas estas cosas. Es como que, como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense Dios rogando. ¿Quiénes somos yo? Yo soy un gusano, hermanos. Y que Dios me esté rogando a un gusano. Yo me considero un gusano, humanamente hablando, por el pecado delante de Dios. Y que Dios me esté rogando. Óigame, ¿quién soy yo para que Dios me ruegue? ¿Verdad? Así dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre del Señor, reconciliaos con Dios, dice el apóstol Pablo. Por eso mismo, el llamado es a la conciencia y al corazón de las personas para que no puedan quedarse en el infierno. Así de simple y sencillo, hermano. ¿Verdad? Porque yo podría decir mentiras. No, yo no quiero estarle diciendo mentiras. Yo quiero decirle la verdad. Si usted se arrepiente, usted se va a ir al cielo. Si usted no se arrepiente, se va a condenar en el infierno por toda la eternidad con el diablo, con Satanás, con Belcebú, con todos sus ángeles, con todos los demonios por toda la eternidad, sin oportunidad. Es lo que Dios nos enseña, a que digamos la verdad, para que la persona que se salve, hermanos. ¿Verdad? Así es que cuando usted platique con un familiar y que no es cristiano, piense en eso con una persona. ¿Cómo llegar con el evangelio a las personas?
La próxima semana estaremos viendo acerca de la verdadera familia de Jesús. Y después vamos a ver la parábola del sembrador, pero vamos a analizar detalles que tal vez usted no lo ha oído o no lo ha leído, pero vamos a analizar detalles de cada semilla, hermano. Y va a ver, dice ahora estoy más preparado para enseñarle a las personas cuál es la salvación de Dios. Las puertas de la oportunidad están desde las 7:53, que tengo mi reloj allá enfrente, en adelante, para toda persona que quiera ser salva. Y aquí estamos para ayudarles. Que el Señor les bendiga a todos.